En lo profundo de la Cordillera Central, en el departamento de Caldas, existe un lugar donde el tiempo avanza distinto, donde cada calle, cada casa y cada paisaje parecen estar tejidos con historia. Aquí las ovejas no son parte del paisaje, son sagradas, son el corazón de una tradición que ha dado vida a generaciones enteras, convirtiendo la lana en cultura, en identidad y en arte. En este rincón de Colombia, el frío se combate con el calor de las manos que hilan, que crean, que mantienen viva una herencia única. Llegamos buscando la ruta de la lana, pero terminamos encontrando un lugar indomable y auténtico, donde cada historia se teje contra el viento y se queda para siempre en el alma. Amigos, dejamos oficialmente el municipio de Salamina y entramos al municipio de Marulanda, Caldas. Bienvenidos a la ruta de la lana. Me emociona muchísimo estar por acá y llegar a esta zona del país. Estamos a una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar. Aquí se maneja, se vive, se siente el tema ovino. Estamos hablando de ovejas, de lana. Así que pues vamos a disfrutar de este sector, de este municipio. Vamos a ver qué nos encontramos, cómo nos enamoramos como siempre. Y pues bueno, a vivirnos Marulanda, Caldas. Así que acompáñeme en este nuevo capítulo de Viajar y Punto. Vamos a perdernos por este encantador municipio y por la ruta de la lana. Amigos, se nos aclaró la tarde, vean esto. Se nos puso azulito ese cielo después de estar todo blanco, tapado. Vamos a llegar a Marulanda con un clima bonito. No, estoy muy contento, amigos, estoy muy contento, agradecido con la vida por permitirnos disfrutar de esto y permitirme compartirlo con todos ustedes, conocer gente tan espectacular. Vean estos paisajes, vean esas montañas del municipio de Marulanda, Caldas. No, 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 no. Y acá se sigue viendo todo el tema de lo que nos contaba Alex en el capítulo anterior de la papa. O sea, sí se ve muy escalonado todos los terrenos por lo que se sembraba papa antes, es lo que nos contaba el parcero ahí. Y cambió a ser un tema lechero con el tiempo. Lo bueno de este asunto es que se bajó la temperatura y está haciendo frío, amigos. Vamos chupando un poquito de frío, pero no, está tolerable, la verdad. Igual ya también ya casi llegamos, estamos a 12 kilómetros de Marulanda. Así que no hay problema, ahorita llegamos, nos tomamos un tintico bien delicioso. Quiero mostrarles cómo nos empieza a recibir este municipio. Montañas verdes repletas de pastizales. Muy hermoso, vean. Vean todo este paisaje tan magnífico, en serio que no tengo palabras para describir la magia de todo esto. Vengo muy contento, la verdad. Vean. No. Colombia es bella, vean estas mulas acá atravesaditas, esperando a su jinete, estará echando una polita por ahí. Visitando un amigo, acá ya la ruanita, el niño, vean, no. Lindo. Véanlas por allá, ya se empiezan a ver, ya se empieza a ver todo el tema ovino. Se empiezan a ver esos bonitos rebaños por allá. Miren. Linduras, miren estas linduras. Meh, meh. Ay, parceros. Se está empezando a meter la neblina. Bueno, amigos, bienvenidos a Marulanda. Bienvenidos a este municipio entre montañas del departamento de Caldas. Vean, aquí empezamos a entrar a este bonito pueblo. Ruta de la Lana, recorrido histórico. Ah, ¿qué es esta belleza? Vean. Buenas, vean las ovejitas. En el hospital hay ovejas, vean. Ay, hoy hay novena. Buenas.
Ay, ¿qué es esto tan lindo? Bienvenidos a Marulanda Caldas, colorido. Hay una curiosidad con su iglesia, vean. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, 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 ¿qué es esto tan bonito? ¿Ah? ¿Cómo nos recibe acá el pueblo? Vamos a dar una vueltica por acá. Vean, la gente enruanadita, buenas. La gente enruanadita por todas partes. Bueno, bienvenidos al municipio de Marulanda Caldas oficialmente. Amigos, iniciamos el día por aquí en este hotel. Me gustan los detalles que tienen de las ovejas, vean, Hotel Los Cachos. Y quiero que vean la vista que tiene uno acá en este lugar, vean. Vean esas montañas por allá, ya como se empieza a despejar el día. Amaneció grisecito, frío, pero ya se despejó. Vamos a explorar, vamos a salir a ver con qué nos encontramos acá en Marulanda. Ya les sigo mostrando un poco del hotel, vamos para allá. Vean, se nota la autenticidad de este lugar. Quiero mostrarles por acá al fundador de Marulanda, vean, el general Cosme Marulanda. Toda la decoración por acá, por supuesto. Las ovejitas, vean. No, amigos, está muy, muy, muy chévere. El personal muy querido. Su propietario igualmente, vean. Restaurante Hotel Los Cachos, para que lo tengan presente cuando vengan por acá. Y ahora sí, acompáñenme, vamos a explorar Marulanda, vamos a enamorarnos de este municipio, de este pequeño y hermoso municipio detenido en el tiempo acá en el departamento de Caldas. Fundado en 1890, este municipio nació como un asentamiento de colonos antioqueños que encontraron en estas tierras frías un lugar para construir comunidad a partir del trabajo y la tradición. Su arquitectura, sencilla pero auténtica, refleja esa herencia. Casas de bareque y madera, techos de teja y fachadas sobrias que resisten al clima de alta montaña. Pero más allá de su historia, Marulanda es reconocido como la capital ovina de Colombia, donde la cultura gira en torno a la lana, al tejido y a un estilo de vida profundamente conectado con la tierra. Aquí, cada prenda cuenta una historia y cada rincón guarda el legado de un pueblo que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces, razón por la cual hoy hace parte del movimiento Cita Slow, un reconocimiento internacional otorgado a destinos que deciden ir a otro ritmo, proteger su identidad, preservar sus tradiciones, cuidar su entorno y priorizar la calidad de vida por encima de la prisa del mundo moderno. Me encuentro por aquí con Elkin Patiño. Él es el propietario de la Naturz. Elkin, muchas gracias por recibirnos acá en sus tierras. Mi viejo, no, un placer que conozcan de nuestra cultura. Esta es una cultura hermosa, una cultura ovina. Ese es nuestro pueblo. Y aquí todos están invitados a que vean estos paisajes espectaculares, conocer de nuestra cultura. Entonces, la cultura ovina, donde podemos ver todo el proceso de transformación de la lana, y acá estamos en el aprisco. Entonces, aquí es donde se hace todo el trabajo con los ovejos. Se esquila, se vitaminiza, se descola, se hace todo con ellos. Entonces, es lo que vamos a vivir en este momento. Vamos a conocer, vamos a ir a vivir esta experiencia en la ruta de la lana aquí, en Marulanda Caldas. Vamos pues, Elkin. Vean esta ternurita. Mira, ya llega. Mira, mire. Tómalo. ¿Qué hubo? ¿Ya le llamaste? Ay, qué es esta lindura. Ya llegan. Niños, vamos. Ver, sube. Bueno, Elkin, cuéntanos, ya que estamos acá en esta actividad tan hermosa, acerca de estos bonitos animales, pues que son el símbolo principal acá de Marulanda. ¿Ah? Sin duda, Luis. Entonces, mira, estas son unas ovejitas huérfanas, ¿cierto? Y esta raza es la que más predomina. Es una raza inglesa, es la Romy Mars. Asimismo tenemos otra raza que es la Suffolk, también inglesa. Sí.
Y la oveja negra, puedes creer, Luis, que la oveja negra sí es nativa, es la moro colombiana. Entonces esas 3 razas son las que manejamos acá en este aprisco, acá en Marulanda, son las que más predominan, siendo la oveja negra la más escasa. Sí. Por ende, un producto de lana negra es más costoso. Ok. Acá en este sitio, mira, acá es donde se hace la esquila. Acá tenemos la esquila, 170 ovejos que se esquilaron esta semana. A la ovejita se le hace el descole. ¿Por qué se le hace el descole? Por asexia. Sí. Para la grasa la necesitamos en el cuerpo, que no se vaya hacia la colita. Y para que al macho le quede más fácil la monta. También se vitaminiza. Se hace todo el tema de la famacha. ¿Qué es la famacha? La famacha, y qué tal que Daniel, que es un experto, uno de los de acá de la cooperativa, el hijo del agregado, que nos muestre acerca de la famacha. Invitemos a Daniel que él nos comparta. Daniel, muéstranos. Entonces mira, así es que miramos. Ahí les presentamos a Daniel. Le miramos el ojo, le apretamos aquí y le jalamos abajo. Y ahí está la famacha. Si eso está así rojito es que está bien, o si está rosadito es que está bien, pero si eso comienza a ponerse muy blanco o anaranjado, ya es que tiene síntomas de famacha y toca vacunarla inmediatamente. Ah, juepucha. ¿Y es la enfermedad como más común a la que se enfrentan ustedes? Anemias. Bueno, entonces sí, es muy factible también el tema del gusano. Sí. Entonces, en invierno se les ablanda el casquito, pica la mosca y ahí le da gusanito. Entonces hay que estar muy pendiente de ellas. En este sitio entonces se cuenta con INPEC. Hay una manga que es INPEC, porque la ovejita es cansona, es jodida. Entonces se trae para acá. Uno en la carretera hay una oveja por ahí. Sí. Peligro. Claro. Pues se trae para INPEC. Otro lote tenemos de hospital. Del hospital me Entonces, hablabas aquí hace están rato. muy pendiente de hospital, de todas las ovejitas que pasa algo. Mira, estas rebaños, todas estas ahorita tuvimos pariciones. Las pariciones son los nacimientos colectivos. Entonces, estas ovejitas desafortunadamente quedaron huérfanas, bien sea porque la mamá las abandonó o porque la rechazó. Ok. ¿Sí? Tenemos otro ovejito que aquí lo traen. Desafortunadamente la mamá como que lo pisó y le fracturó una patica. Entonces están al pendiente aquí de ellos y que también tenemos que darle tetero. Ellos se alimentan con lechita de vaca, desayuno, almuerzo y comida, un tetero, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y este es otro consentido. Entonces acá tenemos los ovejitos. Mira, él es Joaquín, Juliana, Lucho, Clau. Lucho, hay un tocayo por acá. Y James, y este es James. Ese es James. Este es James, está fracturado, pero estamos acá con los cuidados con él, esperando que esté en toda la recuperación para que vuelva al campo. Elkin, cuéntenos un poquito acá la gente que puede venir a hacer con ustedes en Marulanda, con sí. la Natur. Nosotros manejamos 9 actividades. Entonces el tour de la lana, ver el proceso y todo el pastoreo. Asimismo madrugamos a ordeño. Tenemos una hacienda que lo denominamos el encanto del colibrí. Hay 12 especies. Aprovechamos entonces todo ese tema de aviturismo, recorrido histórico, casa museo, y un plan imperdible es hacer el tour al Valle de Cabras, que es una reserva de palma de cera, donde cada visitante siembra la palma en bosque nativo, ¿sí? Deja su huellita. Deja su huella, claro. Entonces estamos haciendo también un turismo regenerativo. Chévere, me gusta esa parte. Y todo también es muy comunitario. O sea, la idea es que todos los campesinos y cada una de las actividades se beneficie a la comunidad. Eso es lo importante, crear esa unidad con la gente y pues que el turismo se vuelva así siempre para todos, ¿no? Sí, sin duda. Sabiendo que este es Ayudarse un pueblo que enamora. Hay 25 destinos en Colombia como pueblos que enamoran. En Caldas, solo Marulanda. Y somos un pueblo cita slow. Cita slow, lo que conversamos. Sí, ese es un pueblo lento, un pueblo del buen vivir. Y eso es Marulanda, un pueblo detenido en el tiempo. Sí, estos pueblos que no han sido permeados por la tecnología, eso es lo que pueden encontrar ustedes acá en Marulanda. Unos paisajes maravillosos, una tonalidad de verdes, aquí vemos todas las tonalidades de verdes y vista 360 con bosque nativo. Sí, no, eso me gustó muchísimo de Marulanda y me gusta que tengan tan claro esa filosofía del pueblo, que no se dejen llenar del exterior tanto y mantengan toda esa tradición y esa autenticidad
en sus calles, en sus tiendas, que es donde más se ve también, ¿no? Sí, Eso es lo que le da el toque mágico al pueblo. total, por total. supuesto. Muy importante, con vías de acceso por el norte de Caldas, por Salamina, San Sí. Félix, Marulanda. Tenemos otra directo, Manizales, Marulanda, por Cementos Caldas. Y Marula está ubicado en el nororiente de Caldas. Entonces también aquí hay entrada por Manzanares, Manzanares, sí. oriente de Caldas. Ahí está. Bueno, amigos, nosotros seguimos recorriendo y conociendo un poco más de esto tan bonito como lo es el tema ovino. Y acá vean, en la ruta de la lana con estas chiquitas. Elkin, ya conocimos a nuestros actores principales acá en Marulanda, que son las ovejas, los ovejos por supuesto. Llegamos aquí al parque principal, nos encontramos con la cooperativa ovina. Cuéntanos sobre todo este mundo, sobre este lugar, que obviamente tiene mucha tradición, mucha historia acá en Marulanda. Claro, y esta es una tradición ya de 88 años. Sí. Y eso hace que se reunieron 29 campesinos, cuando cada uno aportaba 5 centavos y una oveja. Después de 88 años, Imagínense. se cuenta con este edificio, que es la zona industrial y administrativa, y donde estuvimos ahora en Ovejos, son 1.100 hectáreas que tiene la cooperativa ovina. Entonces aquí vamos a ver todo ese proceso artesanal, que son 14 pasos para hacer una ruana. Y la magia del sitio es que es maquinaria de revolución industrial, de Eso es lo más interesante, 1892. Y ahí está funcionando ya, ahí está sonando. Es lo que vamos a ver, es la magia que tiene el sitio. 100% lana. Esta maquinaria no recibe ningún sintético. Es lo importante. Bueno, estamos acá en búsqueda de esto. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí o no? Bueno, Elkin, cuéntanos qué nos encontramos por acá. Enamóranos de este proceso de la lana. Este es un espacio, o sea, tiene su magia. Sí. Y la magia es ver todo este dinosaurio Rex funcionando. Claro. Pero Qué locura. el proceso inicia es por acá, mira, en los costales que los vimos a Daniel Aprisco. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde está la esquila de la oveja. Y están los vellones. Ok. Esquilar la oveja, se le quita todo el vestido, Sí. y eso es un vellón. Bello. Es lo que tenemos ahí. Y de vellón, entonces ya esa lanita en los costales ya pasa al lavado, que queda por este lado, bien pueda. Vamos pues. Oigan, no, esto está espectacular, mágico. Se ven toda esta maquinaria. Esto es de la revolución industrial, amigos. Vea. American Machine Company. Esto es muy gringo. ¿Ah? Ay, no, no, no. Esto está mágico, amigos. Esto está increíblemente espectacular. Ya viene el lavado. Sí. Entonces el lavado es por este ladito. Ay, no, no, no. Estas son nuestras lavadoras industriales. Lavadoras. ¿Qué tal nuestras lavadoras industriales? Ah. Se aprovecha el agua lluvia y aquí es donde se le da la primera lavada a la lana. Se depositan los vellones. Sí, van todos los vellones y estas aspas de una u otra forma lo fragmentan, lo van destruyendo. Acá se calienta el agua, de los fogones son a leña, se calientan todos los timbos. Acá es donde se tintura el agua, el agüita pues para tinturar las madejas. Se hace con tintes naturales y artificiales. Mira, la centrífuga. La centrifugadora. ¿Sí? Ujú. Para escurrir la lana. Y entonces acá le damos 4 lavadas a la lana. Como ven, esto es un proceso totalmente artesanal y es la magia. Es La magia. tradición, o la sea, eso es tradición, lo que los nuestra hace- cultura, claro. Y por eso estos productos de lana, o sea, esto es para século seculoro, eso, o sea, eso es para muchas generaciones, Sí. heredable muchas generaciones y ahí quedarían las piezas intactas. Ay, no, 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 esto es magia, esto es pura magia. Después del lavado pasamos a separar las fibras en una máquina llamada la diabla, para posteriormente pasar al proceso en el que se desenreda y alinea la fibra por unos rodillos hasta volverla suave y manejable, en una máquina de la revolución industrial fabricada en 1892. Este proceso entrega la materia prima finalizada para luego pasar al telar, donde manos expertas convierten esos hilos en una tela resistente para fabricar ruanas, bufandas y prendas que no solo abrigan, sino que cuentan la historia de un pueblo que ha perfeccionado este oficio durante generaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Muy bien, Entonces, gracias. mira, acá ya le están haciendo el acabado, están fileteando, están haciendo bolsillos, pero hay la variedad de obras.
Estas son obras burdas, mira. Ay, Es una obra burda, ¿sí? Pero ya una obra cardada es así, peludita. ya, ahora sí, claro. Es ¿Quién no esta- ha cogido una de estas? la diferencia de las obras, Sí, ¿sí? Producto Qué 100% locura. en lana. en lana con mucha tradición. Con mucha tradición, somos un grupo de mujeres, de artesanas que luchamos. Ahí está, amigos, vean. Ahí les dejo este increíble, imperdible de Colombia en Marulanda, Caldas. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga muy buena tarde. Adiós. Entonces acá hay unas fiestas tradicionales que son a nuestra patrona, que son el vitral que hay en la iglesia principal, que es la Virgen de las Mercedes. O sea, se hace en septiembre y siempre se recogen fondos con un fin determinado. Claro. Este año era para embellecer nuestra capilla, la capilla del Sagrado Corazón. Pero las fiestas de la lana se hacen cada 2 años, ¿sí? En el mes de noviembre. Para que se programen. Y ese noviembre, entonces se hace el desfile de ovinos. Salen más de 2000 ovejas desfilando por todas las calles de nuestro O municipio. sea, esto repleto de ovejas por todas partes. Un tapete blanco, eso es lo que tapete veo. Eso es lo que se puede Ay, qué admirar. hermosura. Ustedes imaginan ese Y lo espectáculo. vivimos a principio de 31 de octubre al 2 de noviembre fue las fiestas en este 2025. Ya las tendríamos en el 2027, que son el sesquicentenario de Marulanda, los 150 años de Marulanda. Elkin, hermano, qué increíble proceso de la lana el que tienen ustedes acá en Marulanda. Qué tradición tan chévere, tan viva. Muchas gracias por compartirnos esto, porque para toda la gente que sigue este proyecto de Viajar y Punto por Colombia, estamos mostrando la autenticidad de nuestro país. Y qué mejor que llegar acá y mostrar todo esto tan bonito. Y sin duda tenemos lugares mágicos en Colombia, lo tenemos todo y este es un lugar muy especial, un pueblo que enamora, el pueblo Citaslow. Y no, gracias a Viajar y Punto por llegar a este territorio tan remoto y vivenciar todo lo que hacemos. Asimismo, invitarlos a todos para que vengan y vivan una experiencia maravillosa, porque hay mucho por hacer en Marulanda, Caldas. Ahí está, amigos, invitadísimos a perderse por este hermoso municipio del departamento de Caldas. Nosotros seguimos perdiéndonos por Colombia, hermano. Muchas gracias. Vamos pues. Para finalizar nuestro paso por este municipio, nos fuimos para la Casa Museo Arredondo, donde nos recibió Fabián, el propietario de este lugar y quien nos compartió todas las reliquias que ha coleccionado durante más de 20 años. Ah, juepucha, Lo vean tengo- todo lo que hay por acá. Lo tengo mezcladito con una colección de billetes colombianos y extranjeros. Ay, a mi hermano le encanta este tema. Sí. Vean, oigan, ¿qué tal toda esta colección de antigüedades que nos encontramos acá? Esa no me la sabía, hasta llegué acá y me dijeron. ¿Verdad? Y yo no se puede ir de Marulanda sin ir a visitar el museo, El vean pues. museo, sí. Oigan, no, y las imágenes de toda la época que Y nos fotos a pueden blanco y contar. negro de la familia, gente acá de Marulanda. Mm. Los relojes despertadores, las teteritas. En estos aparaticos específicamente se partía la panela. Ah, De hecho, este tiene la horma de la libra de la panela. años, tradición. Así es, Juepucha. objetos de varias Objetos décadas, de- épocas. Máquinas Vean. de escribir, sumadora, calculadora de oficina, con el rollito de papel. Las radiolas, grabadoras. Por acá hay una generación BATA más, BH, DVD. Sí. Planchas, utensilios de peltre o esmalte, fogón de petróleo, maletines. Por aquí elusivo a los bueyes aradores, al tractor de la época, Ay, no, el vean todo rinconcito esto. de la arriería Ah, y mínima billeticos extranjeros dan toda esa edición. vean el binomio de oro para nosotros los vallenateros. Los clásicos, papá, vean. De encima nos vamos acá con un dulcito, vean, un detallito acá de parte de Fabián. Muchas gracias por recibirnos acá. Mi amigo, al contrario, ¿verdad? Y siempre bienvenidos. Y Muy amable. Gentil por mostrar nuestra cultura, en lo que somos, de En pueblo. en eso estamos, mostrando lo bonito, la esencia de cada lugar de Colombia. Es verdad, en cada sitio que va tiene su esencia, como usted dice. Casa Museo Arredondo. Muchas gracias, don Fabián. Ahí nos vemos. Ahora sí nos fuimos de Marulanda. Que el Señor me le bendiga. Amén, que así sea. Chao pues. Bueno amigos, ahora sí nos despedimos. Ya estuvimos ahí en la Casa Museo Arredondo y vean, cuando pasa uno por debajo de una iglesia, vean, del arco acá de una iglesia, esto es único.
de Marulanda. Hasta luego, adiós. Vean, no, qué bonito municipio, qué bonita la gente. Muy contento de haber conocido gente tan espectacular. La verdad me voy muy feliz de por aquí. Aquí seguimos derecho, me dice esto. Gracias Marulanda, gracias Ruta de la Lana. Gracias a Elkin, gracias por su apoyo, por sumarse a este proyecto de Viajar y Punto. Amigos, si les gustó este capítulo, no olviden dejar su comentario, dejar su like, compartir con sus amigos. Estamos recorriendo el centro de Colombia en búsqueda de toda su magia. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Viajar y Punto. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia, parceros. Hasta la próxima. Chao pues. Ay, acá nos espera pura destapada.